Buenos días de nuevo a los que no he podido saludar. Entre los siglos XV y XVIII se consolida el pensamiento moderno, que hoy repercute ampliamente y se ha extendido, que tiene que ver con que cada individuo determina su realidad y que cada pensamiento es válido por igual y que cada verdad es absoluta, ¿no es cierto? Que lo que yo pienso es mi verdad y no se contrapone con ninguna otra cosa. Un texto que leí dice que ese pensamiento moderno centra su enfoque en la razón, la autonomía del sujeto y el individualismo, desplazando a la tradición y fe medievales anteriores al siglo XV, que en realidad esa fe está haciendo mucho hincapié en la fe cristiana, la fe que nosotros profesamos hoy. Y tiene algunas claves como el antropocentrismo, el centrarse en el hombre y en la razón, que cada humano es considerado el centro del conocimiento, utilizando su razón y la ciencia para entender las cosas, la autonomía e individualismo, el individuo tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo y definir su propia realidad. La duda metódica que establece Descartes, pienso, luego existo, o sea, la forma en la que uno va a existir. Objetivo y progreso busca describir fenómenos de manera independiente a quien los observa, o sea, la que hoy se profesa como la verdad de cada uno, ¿no es cierto? Y hoy se ve bastante eso en cuanto a los derechos, que por cierto, en cierta manera está bien. Nosotros no somos autómatas para ser programados y relatar un libreto, y tenemos nuestro pensamiento y nuestra razón para discernir cosas. Pero hoy está muy en boga el tema de, ¿por qué no? Yo tengo derecho. Y ese derecho que Dios nos ha dado de decidir, muchas veces avasalla el derecho de otro, ¿no? Humanamente hablando. A tal punto que, por ejemplo, en alguna predicación lo he mencionado, se habla de la discriminación y los mismos que acusan de ser discriminados son los que discriminan. Porque cada uno, bueno, puede tener una conducta y la Biblia habla de amar a todos, de mostrar el amor cristiano. La Biblia no habla de que Dios ame al pecador, Dios ama al pecador redimido. Dios aborrece el pecado, aborrece el prevaricador, aborrece al que decide vivir en el pecado. Sin embargo, Dios ha amado a la humanidad, ha expresado su amor entregando a su Hijo y hay salvación dispuesto para todos. No hay pecado que Dios no perdone. El único pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo, que no es otra cosa que rechazar la obra del Espíritu convenciéndote de pecado, y por lo cual no sos salvo, porque rechazás la obra del Espíritu Santo convenciéndote de pecado, justicia y juicio, por lo cual no te reconoces pecador, no te sentís pecador, no te reconoces pecador, no aceptás a Cristo como tu Salvador y sos condenado. Por eso es el único pecado que no es perdonado, que la Biblia habla del pecado contra el Espíritu Santo. Pero el pensamiento moderno va pensando en que cada uno tiene sus derechos. Yo tengo derecho a vivir mi vida como quiera, tengo derecho a hacer lo que quiera. Y esa discriminación que no se proclama en la Biblia, y que no debemos practicar ninguno de nosotros, no incluye que tengamos que decir que está bien lo que otro está haciendo, ni tampoco que tengamos que ajustar nuestros pensamientos a la moralidad o a la forma en la que otra persona dice que está bien. De tal manera que si hay una persona que decide vivir de una forma inmoral y dice que, bueno, tener 3 esposas es lícito y está bien, como en alguna cultura puede haber, no sería discriminar que nosotros digamos, no, la Biblia enseña a un hombre y a una mujer para toda la vida, enseña fidelidad, enseña exclusividad, y entonces en algunos ámbitos nos dirían, vos nos estás discriminando. No, no te estoy discriminando, no te insulto, te respeto, te trato bien, solamente que no pienso como vos pensás. ¿Por qué me discriminás vos a mí? ¿Por qué yo no puedo pensar de esta manera? Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos habla del peligro o nos habla de algo que se contrapone con nuestra fe cristiana, que se contrapone con lo que Dios quiere para nosotros, y es
la autosuficiencia mental, la autosuficiencia de pensamiento. Hace muchos años atrás, la Cueva dio un mensaje o hizo un escrito acerca de los peligros de la autosuficiencia mental, ¿no? Y hacía todo un relato acerca de lo que la Biblia menciona y lo que la Biblia nos propone a nosotros. La autosuficiencia mental es un fuerte enemigo que impide que Cristo sea formado en mí. La palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16, que podemos comenzar a leer allí, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga o discierne, es la misma palabra allí, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Obviamente, cuando está hablando acá, está hablando que la obra del Espíritu Santo en aquel creyente que es espiritual, el creyente que es espiritual es el que se guía por el Espíritu, el que es conducido por el Espíritu, que está lleno del Espíritu Santo, dice, puede discernir las cosas, porque tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo está a nuestra disposición. No siempre actuamos en base a la mente de Cristo, al pensamiento de Cristo, pero sí tenemos las herramientas necesarias, que es el Espíritu Santo, para que podamos hacerlo. Por eso en este pasaje dice, para el hombre natural las cosas de Dios son locura, porque se han de discernir, se han de entender, se han de comprender, se han de dimensionar por medio de la mente de Cristo, por medio del obrar del Espíritu Santo en nuestra mente. Luego tenemos también no solo el hombre natural, que es el que no ha conocido a Dios, sino el creyente carnal. El creyente carnal es el que ha conocido al Señor, que es salvo, pero no tiene la obra del Espíritu Santo, no ha permitido la obra del Espíritu Santo en su vida, por lo cual se comporta de la misma manera y es casi imposible de diferenciar si es un inconverso o es un creyente carnal. De allí que tantas veces se tenga dudas, ¿no?, con relación a la salvación. ¿Será salvo? Claro que la salvación no se pierde, pero quizás nunca fue salvo, y porque lo ves comportarse de la misma manera que se comporta un hombre natural. Entonces está catalogado dentro del no espiritual, digamos así. Tanto el natural, que no conoce a Dios, como aquel que no se conduce según el Espíritu Santo. Y aquí va hablando de la mente de Cristo y dice que el espiritual, el que se maneja por el Espíritu Santo, discierne todas las cosas y es irreprensible, no es juzgado por nadie, nadie puede agarrarlo de ningún lado porque se comporta de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Quién conoció la mente de Cristo? El Señor. ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo viene todo el capítulo 4 hablando acerca de cómo necesitan crecer, y dice a lo último que él sufre dolores como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El trabajo de un siervo del Señor, sufriendo, viendo cómo debían ir progresando de a poco hasta que llegara el momento donde realmente Cristo pudiera ser formado en ellos. Proverbios capítulo 3, que vamos a leer desde el versículo 1 al 8, dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. Eso no es otra cosa que la autosuficiencia mental, mi propio pensamiento por sobre o no teniendo en cuenta el pensamiento y las cosas que Dios quiere de mí. Este concepto que está en el versículo 7 de no ser sabio en nuestra propia opinión se
se repite 6 veces solamente en las Escrituras, o por lo menos eso es lo que yo encontré, ¿no? 2 en el Nuevo Testamento y 4 en el Antiguo Testamento. Y tiene que ver con la propia opinión del hombre, ¿eh? No sea sabio en vuestro propio pensamiento, no sea sabio en vuestra propia opinión. Y nosotros tenemos acá algunas cosas con relación a la propia opinión. La autosuficiencia mental. El decidir yo qué tengo derecho de hacer o qué no, qué está bien o qué no está bien. O de juzgar aún las cosas, de decir, según mi parecer y según mi pensamiento, si el hermano está bien o está mal, si la iglesia está bien o está mal, si cualquier cosa está bien o está mal, de acuerdo a mi autosuficiencia mental. Y tenemos con relación a esto 3 cosas: un camino, una condición y una cura para ese problema. El camino de la autosuficiencia mental lo podemos ver en 2 pasajes que dicen lo mismo, solamente tienen 2 palabras cambiadas de lugar, pero alternadas, pero es lo mismo, en 14:12 de Proverbios y en 16:25. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 16:25 dice lo mismo, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Está hablando del parecer del hombre y está hablando del camino real de ese parecer. El hombre puede pensar, nosotros podemos pensar por medio de nuestro pensamiento, de nuestra propia opinión, que está bien o mal tal o cual cosa. Pero quien mide, quien es el justo, quien es el que mide las cosas, es Dios. Y Él es el que coloca allí la medición sobre nuestros actos y va no a entender nuestro pensamiento, sino a medir nuestro pensamiento que conduce a nuestras acciones, de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a lo que Él ha establecido, lo cual no es una sorpresa para nosotros o no debería serlo. Porque uno podría grimir ante el Señor, bueno, yo no sabía que vos pensabas esto, yo no sabía que tal tema o tal cosa era tu pensamiento. Pero no lo podemos hacer porque aún los humanos dicen de que uno no se exime del cumplimiento de la ley por no conocerla. No conocer la ley no te exime de cumplirla. Sos igualmente condenado por la ley aunque vos no supieras que existía. De tal manera que Dios nos ha dado toda la revelación que nosotros necesitamos y acá está todo el pensamiento de Dios. Si no llegáramos a conocer el pensamiento de Dios en algún área, es porque no hemos leído y no hemos orado lo suficiente para conocer qué es lo que Dios piensa con relación a tal o cual asunto. Así que no podemos esgrimir en no conocerlo, pero lo que Dios va a juzgar, o lo que Dios va a ver, lo que Dios va a analizar de nosotros es el ajuste de nuestro pensamiento con relación a sus parámetros. Ustedes fíjense que aún el Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, en la oración intercesora de Juan 17 dice cuál era el objetivo de su vida. ¿Qué dijo? He acabado la obra que me diste que hiciese. He glorificado tu nombre. Y ahí empieza a orar y a pedirle al Padre que ahora le glorifique a Él, etc. Pero dice allí 2 cosas. ¿Cuál era el objetivo de la vida del Señor en la tierra? Cumplir la misión que le había dado y glorificar el nombre de Dios, el nombre de su Padre. Es el mismo objetivo, si tenemos la mente de Cristo, que nosotros vamos a tener. Entonces, cualquier cosa que vamos a hacer, a decir, o de la manera que nos vamos a conducir, lo podemos ajustar al parámetro de Dios. ¿Es esto la obra que Dios quiere que yo haga? ¿Es esta la manera en la que Cristo se conduciría? O la segunda cosa, ¿esto trae gloria al nombre de Dios? ¿Esto trae honra a Dios como un hijo de Dios haciendo esto? Y si nosotros ajustamos nuestro pensamiento y por lo tanto también nuestras acciones a esa premisa, entonces tendríamos, como dice el pasaje, buen testimonio para con los de adentro o los de afuera. O como lo dice Proverbios, que lo dice de otra forma, ¿a dónde está? Bueno, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Las personas van a ver tu testimonio, tu vida, como algo bueno, como algo que da gloria a Dios y que representa a Dios. En Romanos capítulo 10 tenemos otro ejemplo con relación al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice el apóstol Pablo acá en Romanos capítulo 10, versículos 1 al 13, pero bueno,
acá, comenzando solamente los primeros versículos, termina el párrafo en el 13, pero dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y luego sigue hablando acerca de que la salvación es por fe, y termina diciendo: porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué está diciendo acá? Está diciendo Pablo que la buena intención sin conocimiento no es aceptada delante de Dios, no alcanza con la buena intención. Versículo 2 dice: porque yo doy testimonio, yo les puedo asegurar que los judíos tienen celo de Dios, buscan a Dios. ¿Y qué dice a continuación? Pero no conforme a ciencia, o sea, sin conocimiento, sin saber lo que verdaderamente Dios dice, sin contraponer su propia opinión con la opinión de Dios. Por eso dice: porque ignorando la justicia de Dios, no queriendo conocer lo que Dios dice y procurando establecer la suya propia, su propia opinión, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ven? El concepto de su propia opinión. ¿Y qué dice acá? Tienen buena intención, tienen celo de Dios, pero están ejerciendo una fe que no es la que Dios dice. De tal manera que quieren establecer sus propias pautas, quieren establecer su propio pensamiento, entonces no se ajustan a la justicia de Dios, no son salvos, Dios no los aprueba. No porque no tengan celo, tenían buena intención, sino porque su pensamiento era propio. Era la autosuficiencia mental o el propio pensamiento de cada uno, sabio en su propia opinión. Esto viene de una condición del hombre, que lo podemos ver en Jeremías 17. Jeremías 17 es un pasaje que muchas veces mencionamos, aunque a veces no recordamos dónde está. Pero habla acerca del corazón humano, ¿no? Del corazón, no el Espíritu Santo dentro del corazón o el corazón controlado por el Espíritu Santo, sino el corazón humano, el corazón de carne, el corazón normal. Y dice: yo Jehová que escudriño, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice acá que el fundamento de la obra del hombre es el corazón. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea, para los judíos era interesante cómo lo pensaban. Ellos veían el corazón como el consciente, el que manejaba las acciones, y los riñones como el subconsciente, donde se depositaban los sentimientos, ¿no? De cualquier manera, como ellos lo interpretaran y le dijeran, está hablando acá de las acciones, del pensamiento y de los sentimientos, lo que motiva. Lo que en hebreo se nos dice que el Señor, la palabra de Dios es viva y eficaz para partir el alma y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Habla de dos niveles dentro de la mente humana, que se podría diferenciar quizás si uno lo compara con la ciencia, con la psicología, con el consciente y el subconsciente. El consciente al que accedemos fácilmente es nuestro pensamiento, lo que estamos pensando. Y yo digo, bueno, hoy voy a hacer tal cosa. Y digo, ¿y por qué lo hago? Y porque me siento cómodo, porque quiero pasar un rato lindo, porque quiero agradar a tal persona o porque quiero obtener esto. Es mi consciente, lo que yo accedo fácilmente. Mi subconsciente es la motivación, la intención. Ya es mucho más difícil de acceder a eso. Y se accede mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, abre tu corazón, abre tu mente y te lo muestra. Porque nosotros solos es muy difícil de llegar a eso, que es la verdadera motivación. Uno dice, y lo he puesto como ejemplo, ¿no? Bueno, voy a salir a predicar. ¿Por qué lo hago? Inmediatamente vamos a decir, cualquiera de nosotros, y porque quiero que otras personas se salven, quiero agradar a Dios, quiero compartir el Evangelio. Luego está la motivación, ahí es donde está difícil. ¿Realmente lo hago por qué? ¿Porque quiero glorificar a Dios? ¿O porque quiero sentirme útil? ¿O porque quiero...? ¿Qué es lo que motiva ese consciente? ¿Se entiende? Esa motivación es muy difícil de llegar. Por eso acá también en el versículo 10 dice, yo Jehová, el versículo 9 dice,
tu corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo vas a hacer para conocer lo que realmente está en tu corazón si tu pensamiento no es sabio solo en tu propia opinión, sino que se ajusta a lo de Dios? Dice, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Necesitamos ir a Dios para que Él nos muestre, por medio de la oración y la palabra, nuestra verdadera realidad, lo que realmente significa lo que estamos pensando. Porque nosotros nos autojustificamos todo el tiempo. Siempre nosotros vamos a pensar que nuestra intención es buena, pero la intención ya vimos que no siempre se correlaciona con la aprobación de Dios. Y no siempre te conduce a la verdad de Dios. Le pasaba eso a los judíos, lo leímos en Romanos capítulo 10. También puede parecerte que tu pensamiento, vos tenés derechos, es justo que pase esto, es justo que el otro reclamar esto o lo otro, pero ¿será que la intención de ese reclamo de justicia es buena, genuina, es aprobada por Dios? ¿Cómo lo sé? Buscando a Dios que escudriña la mente y prueba el corazón. Y allí viene donde está la humillación de la persona. Para que haya salvación, tiene que haber humillación en la persona. Para que haya comunicación o comunión con Dios, tiene que haber humillación en la persona. Humillación, a veces uno dice, pero ¿qué es un menoscabo de la persona? No. Es darse cuenta de lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios de mi corazón? Es engañoso y perverso. Entonces yo tengo que ir delante de Dios humillado y decir, Señor, mi corazón me engaña y es perverso, busca el pecado. Mostrame si mis pensamientos vienen de vos o vienen de ese corazón engañoso y perverso. Porque yo creo que mi intención es buena como la de los judíos, pero resulta que no se ajusta a la justicia de Dios. Entonces voy delante de Dios en oración y no es automático, no es que baja un ángel del cielo o enseguida lees un pasaje y dice, está bien, comprá tal cosa. No, es una humillación donde uno se quiebra, se da cuenta delante de Dios, manifiesta delante de Dios, Señor, yo no sé qué hacer, no sé si mi pensamiento está bien, no sé si lo que pienso de tal o cual persona está bien, no sé si lo que pienso de mis negocios, de la iglesia, de mi familia, de mí mismo, de lo que fuera, está bien, no sé, porque a mí me parece que está bien, pero resulta que me puedo estar engañando a mí mismo. Y a pesar de que puedo mirarme y en mi consciente dice, no, mi intención es buena, puede haber un no ajuste a la justicia de Dios, como sucedía en Romanos capítulo 10. Capítulo 11 de Romanos y en el versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Apoyando un poco o siguiendo con esto de la no aprobación de Dios hacia los judíos. Que había arrogancia. ¿Qué era la arrogancia? Era la autoevaluación y autoaprobación. Sabios en su propia opinión. ¿Y Dios qué dice? Tenés que ser quebrantado delante de Dios, tenés que vaciarte delante de Dios, tenés que humillarte y decirle, Dios, lo que yo pienso sé que no me va a servir. Necesito que me muestres qué es lo que vos querés que yo piense y cómo tengo que hacer. En Romanos también, capítulo 12, nos habla de la cura. Y dice en el capítulo 12, en el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y está hablando acá en cuanto a la familia de Dios, en cuanto a la iglesia, en cuanto al servicio, en cuanto a los dones. Y va hablando, comienza en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, sea genuino, busquen el bien de los demás, bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con lo que se gozan, que no es otra cosa que consolar, lloren con los que lloran, pónganse al lado, y dice, unánimes entre vosotros, de un solo ánimo, unánimes. No altivos, o sea, humillados delante de Dios. Y acá hay una palabra que dice, sino asociándoos con los humildes. Este humilde acá no es
la persona de poco recurso económico. Tiene que ver con la persona que está algunos peldaños atrás en tu vida cristiana. Lógicamente, si tenés 20, 30, 40 o 10 años de creyente, tenés que haber aprendido más cosas que el que tiene 2 o 3 meses de creyente. Y muchas veces nos sucede a nosotros, a mí me sucede mucho, que uno pretende que el que va más atrás en cuanto al tiempo, porque, a ver, tiempo en el Señor no es sinónimo de madurez. Vos podés tener 40 años en el Señor y ser inmaduro, pero hace falta o es necesario el tiempo para madurar. No hay madurez sin tiempo. El tiempo no es garantía de madurar, pero no hay madurez sin tiempo. Vos no podés pedir madurez a un niño de 8 años. No podés pedir madurez a un adolescente de 14, o por lo menos no podés pedirle la madurez de un hombre de 40. Podés pedirle la madurez de 14, y muchas veces se confunde seriedad con madurez. Madurez es otra cosa. A veces serio dice que es maduro. No, es serio. Qué bueno que es, no callado, no es bueno. No se confundan, ser bueno es una cosa, ser callado es otra. Ser maduro es una cosa, ser serio es otra. La madurez del pensamiento de la persona, la solidez, el poder pararse y defender la fe, el que no afecte el bullying. ¿A qué edad se siente el bullying? En la adolescencia, en la juventud temprana. Porque después vos madurás, te formás y vienen a decirte, qué pavo lo que vos crees, y vos lo mirás y decís, qué lástima que te tengo. A mí no, o sea, puede venir hoy uno, yo tengo 57 años, y decirme, qué pavo que sos, mirá que va a existir el cielo, que Dios te va a venir a buscar, no te das cuenta que no es racional. Y yo no me afecta, lo miro y digo, qué lástima vos que te vas a ir al infierno, ¿entienden? Ahora, eso mismo le pasa a un chico, no a todos, pero a un chico de 12 años en la escuela, y se aterra porque siente el bullying, siente la presión, porque le falta madurez. Entonces, cuando va hablando acá de humildad, está hablando de esa necesaria falta de madurez porque está comenzando o va más atrás en el camino cristiano. Y asociarse acá significa ponerse a la par, no hablarle de arriba. Asociarse es ponerse al lado y hacer una comunión de tal manera que vos le podés ayudar. Porque de arriba no le ayudás, lo humillás. Entonces te pones al lado. Por eso dice unánimes. Un solo ánimo, un solo pensamiento entre vosotros, sin altivez, sino poniéndonos a la altura necesaria de cada uno para poder ayudar. Y otra vez vuelve a decir, no seas sabio en vuestra propia opinión. No lo hagas de otra forma, no lo hagas como vos te parece que tenés que hacerlo, porque no va a funcionar y no es lo que Dios quiere. Entonces la primera cosa es la unanimidad. Pero fíjense también en Gálatas capítulo 5, versículo 6, que dice, no, este no es el pasaje. Ajá. A ver si lo encuentro, se los digo. Gálatas 5, 6. Acá está, sí, está bien. Estaba leyendo otro lugar. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que vale en Cristo? La fe. ¿Cómo somos salvos? Por fe. ¿Cómo podemos vivir la vida cristiana? Por fe. Ahora, ¿qué es lo que moviliza, qué es lo que motoriza, qué es la energía de esa fe? ¿Qué es lo que le da energía a la fe para que nosotros podamos agradar a Dios y podemos llevar adelante la vida cristiana, podemos creerle a Dios y todo, y seamos útiles dentro de la familia de la fe? ¿Qué es? Fíjense el pasaje. ¿Qué dice ahí? Versículo 6. Sino la fe que obra por el amor. El amor es la energía de la fe cristiana. El amor es lo que hace que la fe sea motorizada y actúe en favor genuinamente de los hermanos. Por eso dice en el otro pasaje, el amor sea sin fingimiento, no actuado, no porque te conviene, sino porque realmente querés a la persona. Y luego, con relación a ese pensamiento de querer, habla de la humildad
en Efesios capítulo 5, cuando se nos habla solícitos en guardar la unidad de la fe en el Espíritu, en el Espíritu Santo, te habla, vamos a leerlo, con esto ya vamos avanzando, empezamos un poco más tarde, pero vamos a tratar de terminar a horario igual. ¿Dónde estamos? Filipenses no, Efesios. Pero, ahora estoy en Colosenses, no la pego. Acá está. Acá está. Efesios capítulo 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien sabemos nosotros que no somos llamados a crear unidad, sino a guardar la unidad, a no romper la unidad, porque esa unidad la da el Espíritu Santo. Pero te dice acá 4 cosas, 4 pasos o 4 características que necesitamos para que esa unidad sea real. Dice, con toda humildad, sabiendo yo no soy nada por mí mismo. Es Dios en mí que me salva, que me rescata, que me da dones, que me enseña, que por medio de las pruebas y de las disciplinas me corrige y me va haciendo madurar. Humildad. Pero en segundo lugar dice mansedumbre. Y la mansedumbre va hablando de armonía. No voy queriendo imponer mis derechos y condiciones, sino que voy buscando la armonía de una forma mansa. Entonces lleva a la paciencia, entendiendo y esperando al hermano en sus tiempos, en su madurez. Y entonces después recién viene el amor. Entonces viene el amor, luego de esos otros 3. Porque si hay amor, quiere decir que hay humildad, que hay mansedumbre y que hay paciencia. Por eso al último pone el amor. Si hay amor, si vos amás, a ver, los que somos padres, ¿a quién le tenés más? ¿Con quién sos más humilde, más manso y le tenés más paciencia? A los hijos. Y los hijos a nosotros, ¿no? No tienen también paciencia, ¿no? A veces. Pero porque hay un lazo de amor, ¿entienden? Y cuando hay amor no es forzado tener paciencia, no es forzado ser manso. No es forzado tener que dejar pasar algo para no ofender. Y eso es lo que dice la Biblia que debe estar en la iglesia. La fe, entonces, es de donde toma energía el amor. Vamos a terminar leyendo Salmo 139, ¿no? Salmo 139, este salmo de David, que es un salmo muy prominente, es un salmo que los judíos lo tienen muy en alta estima y como uno de los salmos más importantes. Y termina en el versículo 23 y 24, David, el gran rey David, que podía ensoberbecerse, que podía decir tantas cosas, ¿no es cierto?, de su relación con Dios, de cómo Dios lo había usado, de quién era. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es la oración que debe ser nuestra oración día tras día en humillación delante de Dios. Señor, examíname, pero no dice acá David, examiname y fíjate lo bueno que soy, examiname y fíjate que mi corazón es recto. No dice eso, examíname, prueba mis pensamientos y fíjate si hay algo que está mal. Lo que está bien no me preocupa, dice David, examiname y fíjate si hay algo de camino de perversidad, si hay algo que tiene que ver con mi propia opinión, si hay algo que tiene que ver con mis propios deseos, si hay algo que tiene que ver con mi deseo de ser reconocido, de tener aplausos o de lo que fuera. Examiname, Señor, buscá dentro de mi corazón, mostrámelo y guíame en el camino eterno, guíame en el camino tuyo, ¿no es cierto? En el camino de las cosas celestiales, pero también en el camino eterno quiere decir de las cosas que son eternas.
para que mi vida tenga repercusión eternal. Todo eso quiere decir ese pasaje allí, ese eterno, ¿no? Para que no haya estorbo en la construcción de cosas eternas en mi vida. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hay que tener coraje, ¿no? Para orar así delante de Dios. Porque es abrir el corazón y si vos sabés lo que va a encontrar Dios en tu corazón. Y si no lo sabés, sabés que va a quedar expuesto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, parte, abre todo y lo muestra. Aún los pozos que tienen el peor olor, tapaditos, no parece que no hubiera nada, ¿no es cierto? Por eso se ponen grandes tapas en esos pozos y ventilaciones altas para que se vaya para afuera. Pero cuando vos abrís la tapa, ves la realidad de lo que hay adentro. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es lo que hace Dios. Parte, nos abre. Pero no hay forma de limpiar un pozo si no lo abrís. ¿Cómo se limpia un pozo? Se saca lo que está, se le echa cal viva y se cura el pozo, ¿no? Se terminó el problema, pero hay que abrirlo para poder ver lo que hay y poder curarlo. Y eso es lo que dice acá David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mirá si hay en mí camino de perversidad y corregime, guíame en el camino eterno. Que realmente pueda ser así nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestra oración delante de Dios, para que nuestra vida no se conduzca de acuerdo a nuestros propios pensamientos, sino que se pueda conducir de acuerdo a los parámetros de Dios y Él nos pueda guiar y podamos realmente cumplir la obra de Dios que tiene para nosotros y glorificar su nombre. Hermosa la palabra de Dios. ¿Les parece si oramos y luego damos unos anuncios? Padre nuestro que estás en los cielos, realmente tu palabra ha sido clara a cada una de nuestras vidas. Realmente, perdónanos todas las veces que nos manejamos según nuestro pensamiento. Queremos que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y guiarnos, Señor, a través de tu palabra, a través de la oración y poder ser de bendición a otros, Señor. Poder amarte a ti y amar al prójimo, Señor, y conducirnos de esta manera cada una de nuestras vidas a lo largo de todo este año, Padre Santo. Nos postramos humillados delante de tu presencia, agradecido, y sigue que esta palabra siga trabajando en nuestras vidas a lo largo de este día y de esta semana, Señor. En el nombre de Jesús, amén.